¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, época de anuncios esta, ¿no? Muy cercanos ya los procesos electorales en la ciudad de Buenos Aires, bueno, próximo, esta semana. Y después también en el resto del país, y después la interna abierta el 14 de agosto, después las elecciones presidenciales, las distintas fechas para elecciones a gobernadores en las distintas provincias. Y uno tiene la sensación de un país diagramado en mosaico. La verdad que la observación no condice con un espíritu federal, porque, por ejemplo, me decía o me daba un dato el otro día uno de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires a propósito de que en el justicialismo había más de 300 y pico de listas para 135 distritos. Esto es que hay muchos candidatos, creo yo, y un poco esto de conversarlo con el ciudadano común, que hay mucha confusión a propósito, no tanto de lo que votamos, sino por qué en distintos países o en distintas manifestaciones políticas que son afines se encuentran tantos diversos candidatos. Hoy vamos a estar con un hombre que está, diría yo, muy familiarizado con los análisis de coyuntura, en el límite de las elecciones. Él es Daniel Mushnik, que no solo es economista, sino que además es historiador, que ha desempeñado una tarea muy importante en el diario Clarín, fundamentalmente en la columna económica, pero con una mirada, diría, que se amplía desde lo social. Por eso va a ser, digo, interesante para usted, para mí, poder conversar con él en la apertura del programa. Y después vamos a estar con una mujer, Margarita Stolbizer, que más allá de que además se va a presentar y se presenta como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, viene luchando fundamentalmente por un tema que toda esta coyuntura ha hecho que dejáramos un poquito al costado. Diría que son pocos los candidatos que lo tratan, entre ellos ella, y me estoy refiriendo al tema parlamentario, a la importancia del tema parlamentario, que muchas veces en el ejercicio de las propuestas que los legisladores hacen, se ven sorprendidos porque cuando comienzan a tener tratamiento, a lo mejor son captados esos tratamientos por algún decreto presidencial. Sin ir más lejos, ayer uno de los últimos decretos de la Presidencia de la Nación prohíbe la publicación de oferta sexual en los distintos diarios, ¿no? Más allá de que se lo identifica con un rubro, pero son muchos los periódicos que promueven ese tipo de publicidad. Bueno, por decreto se ha prohibido, pero esto ya tenía tratamiento en el Congreso, estaba próxima a salir la ley. ¿Es una buena medida? Sí, claro, es una buena medida. No es una medida que sirva por sí sola para el tema de trata de blancas, que es un tema muy, pero muy, muy grave en nuestro país. Y que a poco de viajar por el interior del país, uno toma cuenta, medios nacionales, en donde, bueno, recordemos el caso de Marita Veroni, en donde las jóvenes, obviamente, y los niños, son aquellos que son víctimas de todo esto. Por eso digo, no solamente alcanza con que prohibamos entre todos y a través del decreto de la Presidencia de la Nación esta publicación. Y otro de los temas, bueno, las medidas que también se han anunciado esta semana con respecto a la desgracia del sur, a lo que ha ocasionado en zonas como Villa Langostura, como Bariloche. A veces uno dice, las medidas deben ser más inmediatas, y realmente lo digo y a ciencia cierta lo pienso y estoy convencida. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Mejor que hayan llegado esas medidas, mejor que haya promoción, que haya subsidio para el empleo, para que aquellos que trabajan tan vinculados al turismo puedan sostener sus empresas y que puedan así también sostener el trabajo de tantos que están hoy muy, pero muy preocupados por la situación. Les propongo, vamos a la presentación del programa y ya estamos con Daniel Mushnik.